Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sí, gusto verles otra vez. A los que no los había visto estos días anteriores, pues también les saludamos y agradecemos a Dios por la bendición que nos da de conocerles personalmente y sobre todo venir a predicar su palabra. Gracias, pastores David, Mireya, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Muy bien. ¿De veras están bien? ¿Sí? God bless you. Soy bilingüe, nada más que voy a predicar en español. Para los que no hablan bien el inglés, voy a hablar en español. Bueno, efectivamente quiero hablar de la felicidad con Cristo. ¿Ustedes desean ser felices? ¿Eso quiere decir que no lo son o más o menos, verdad? Bueno. Hay que definir bien la felicidad, ¿no? Porque la Escritura nos enseña algo, pero el mundo también nos enseña su manera de ver, de pensar, de presentarnos la felicidad, y tenemos que hacer este contraste para poder conocer bien lo que es la felicidad. Por eso el tema lo titulé La felicidad con Cristo. Señor, te damos gracias en esta hora por nos has dado el honor y el privilegio y la dicha de adorarte, de cantarte, de alabarte. Sabemos que tú has oído, Señor, y has recibido nuestra adoración y nuestra alabanza, este fruto de labios que ha confesado tu nombre. Ahora tú nos vas a hablar a través de tu palabra y queremos mostrarte nuestro corazón abierto, sincero, dispuesto, hambriento, Señor, de ti, necesitado de ti. Queremos hacer las cosas correctamente. Queremos ser familias correctas, familias que seamos luz. Hoy nos vas a hablar de la felicidad. Queremos ser familias felices realmente, Señor. Y no una felicidad como el mundo la presenta, sino queremos saber cuál es la felicidad según tu palabra, según tus leyes, según tus mandamientos, Señor. Porque hemos luchado, hemos corrido, hemos brincado, Señor, hemos tratado de alcanzar la felicidad de una o de otra forma, pero al final, cuando tú no eres la base y no eres el fundamento, nos damos cuenta que esa felicidad no era felicidad, era emoción, era todo menos verdadera felicidad. Así que yo te pido, Señor, en esta congregación especial, Casa de Oración Houston, y que van a iniciar, Señor, con nuevas series de enseñanza para la familia, que tu felicidad quede impregnada, Señor, impregnada, que esta congregación sea una congregación que impacte, Señor, a las naciones, a esta ciudad, al barrio donde ellos viven, porque que el mundo pueda ver una felicidad real, una felicidad verdadera, genuina, Señor, y no una felicidad como el mundo la concibe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. ¿Qué es la felicidad? Bueno, según la sociedad, la felicidad, dice el mundo, que no es un regalo, sino una conquista de la inteligencia y la conciencia. El mundo cataloga la felicidad como la suma de nuestros logros, ¿sí? Es decir, si los jóvenes lograron graduar en la universidad, si hicieron una maestría, un seminario, se prepararon más, alcanzaron el trabajo de sus sueños, la empresa de sus sueños, si el hombre logró conquistar a la mujer que le gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la felicidad para el mundo, la suma de nuestros logros. Algunas frases de grandes filósofos y psicólogos del mundo son, por ejemplo, las siguientes. Dicen: la independencia es felicidad. Otro dice: la felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Otro dice que la felicidad depende de nosotros mismos. Aristóteles dijo esto. Otro hombre llamado Pat Conroy, dijo: la felicidad es un accidente de la naturaleza, es un hermoso e impecable accidente. Franklin Roosevelt dijo: la felicidad no está en la mera posesión de dinero, se encuentra en la alegría del logro
en la emoción del esfuerzo creativo. Otro hombre llamado Thich Nhat Hanh dijo: a veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu felicidad. Bueno, todos estos dichos o frases de filósofos suenan bien, suenan bonitos, interesantes, pero si se dieron cuenta, en todas estas frases Jesús brilla por su ausencia, ¿sí? Dios está realmente no opacado, sino omitido, ¿sí? Así está el mundo en la actualidad, ausente de Cristo, ausente de Dios y por lo tanto ausente de verdadera felicidad. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos está perdiendo sus valores y sus buenas costumbres. Hoy en día nuestros gobiernos aprueban leyes tan alejadas de la razón que lo que hoy vemos son más familias destruidas que familias felices, ¿sí? Hoy no es difícil encontrarnos con familias disfuncionales, familias donde cada quien es ley a sí mismo. El papá gobierna el hogar como quiere, la mamá hace lo mismo, los hijos han hecho a un lado el gobierno de sus padres, ¿verdad? Simplemente frases como: papá, tú estás viejo, tú estás pasado de moda, ¿verdad? Ya no aplica para nosotros, déjanos ser felices a nuestra manera. Le decimos a nuestros hijos: cásense, oren a Dios para que se casen, y dicen: ¿para qué casarnos si podemos vivir en unión libre y ser felices de igual manera? ¿Sí? Y todo eso es el sistema, el pensamiento del mundo. Las familias del siglo XXI son un caos casi irremediable. Lo peor es que hasta en las familias cristianas hay una tendencia a que suceda lo mismo, ¿sí? Algo está fallando y me temo que no es Dios el que está fallando. Somos nosotros quienes no queremos funcionar conforme al plan de Dios, y por eso nuestras familias, las familias cristianas, también están fallando. El adulterio, la fornicación, la violencia, la mentira, el homosexualismo y el mundo en todas sus formas ha atrapado, ha alcanzado a muchísimas familias alrededor del mundo. Y me refiero a familias cristianas. Hace unas semanas hablaba conmigo una congregante y hablaba, me escribía un mensaje muy angustiada, muy preocupada. Me decía: pastor, estoy muy preocupada por mi hermano. Quizá usted no lo sabe, y usted, pastor, tiene una bonita relación con él, pero quizá usted no sabe, pero mi hermano junto con su esposa les encanta ir a los centros nocturnos y bailar. Les encanta el tequila, les encanta el whisky. A sus hijos les permiten ir a los antros, les permiten bailar, les permiten divertirse. Y luego llegan muy cómodamente el domingo a la iglesia y se sientan y cantan los coritos, las alabanzas. Y estoy muy preocupada porque el mundo ha atrapado a mi hermano y a mis sobrinos. Y todo esto nos hace pensar que la raíz del problema es que, escuchen bien, Dios no está siendo el núcleo de la familia. Dios no está siendo el centro de la familia. Dios no está haciendo esa parte de donde parte todo el orden familiar, o donde empieza y concluye la verdadera felicidad en la familia. Y mientras no permitamos a Dios llenar cada espacio de infelicidad en nuestra familia, en nuestro hogar, nunca vamos a lograr tener una familia feliz, nunca. Mientras Jesús no sea nuestro centro, mientras Jesús no sea nuestro todo, mientras Dios no sea el núcleo de nuestro hogar, no podemos pensar en tener una familia realmente feliz. Un caso, por ejemplo, ustedes recordarán en la Biblia, fue el sacerdote Elí y sus hijos. Mi esposa hablaba el día de ayer de esta historia trágica, triste. Elí, un sacerdote, el sumo sacerdote, sus hijos sacerdotes también que funcionaban, servían en la iglesia. Pero dice la escritura que ellos eran un desastre. Ellos no conocían la costumbre de los sacerdotes. Ellos abusaban de su lugar de autoridad. El pueblo llevaba las ofrendas y antes de que fueran ofrecidos, ellos extraían de las ofrendas del alimento las mejores partes, la grosura de los animales, y se la comían. Ellos se acostaban con las mujeres de la iglesia, eran fornicarios, eran adúlteros, porque Fines específicamente era un hombre casado. Bueno, eran un desastre. Eran un dolor de cabeza para su padre. Eran cristianos, pero no eran felices.
Incluso la esposa de Fines o Finés tuvo un hijo que lo llamó Icabod, ¿se acuerdan? Y el nombre de Icabod significa sin gloria. Es decir, estos eran cristianos, acudían a una congregación, pero eran infelices, infelices, infelices. Y eran cristianos. Es más, servían en la congregación, tenían puestos prominentes en la iglesia, eran los hijos del pastor, eran sacerdotes, eran los representantes de Dios a la par de su padre Elí, que estuvo gobernando a la nación de Israel durante 40 años, se pueden imaginar, y un padre que no pudo o no supo poner orden en su hogar, como lo aprendimos el día de ayer. Un padre que le decía a sus hijos: ay, hijos míos, el pueblo se queja y me traen sus quejas de ustedes. Ay, hijos míos, ¿hasta cuándo van a cambiar? Pero era un padre tolerante. Él era un padre que, aunque les hacía ver, entre comillas, sus pecados, no los disciplinaba, no los metía en el orden de Dios que debía haberlo hecho. Y no eran una familia feliz. Cuando servir a Dios debe traer gozo y felicidad a nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo dio un discurso impresionante en su carta a los Efesios, que va dirigido precisamente a las familias de la iglesia. Y este discurso lo enfocó sobre cómo conservar la felicidad en su familia, sobre la base de su fe. O sea, no les enseñó la felicidad sin Cristo, les enseñó la felicidad con Cristo o la felicidad a partir de Cristo. ¿Ustedes creen en ese principio? ¿Sí? Ahora Pablo, escuchen bien, no necesitaba, aunque era un hombre de Dios, pero él no necesitaba ser un psicólogo, no necesitaba conocer psicología o ser un terapeuta profesional para darse cuenta de que las familias cristianas de su época, de la iglesia en Éfeso, estaban en riesgo. Era evidente, a simple vista. Él sintió la responsabilidad de guiarlos a través de su camino de fe. Y esa es nuestra responsabilidad, ser guiados a través de su palabra. Aunque también sabemos que hay cristianos que dicen: bueno, yo soy feliz como soy. ¿Sí? Yo no necesito que a mí me digan cómo hacerle para criar a mis hijos. Cristianos que dicen: yo soy el constructor de mi propia familia, o soy el constructor de mi propia felicidad. Oír frases como esas, hermanos, nos ponen la piel, se nos eriza la piel en pensar o en seguir pensando que podemos seguir construyendo la felicidad de nuestro hogar sin Cristo, lo cual es imposible. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, vamos a dar lectura a varios versículos, creo que hasta el versículo 21. De hecho, si abren su Biblia, y si su Biblia es una Biblia de estudio, ahí van a ver que el subtítulo dice: andad como hijos de luz. Entonces es una exhortación, una orientación a las familias de la iglesia en Éfeso hacia cómo ellos podrían construir una familia feliz a partir de Cristo. Sed pues, dice versículo 1, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor. Ese andad en amor significa compórtense en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, o no sean amigos de ellos o compañeros de ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, y por lo tanto andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis. Este verbo, esta frase no participéis significa no profanes, en este caso togar, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Este verbo significa refútalas con la escritura.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este levántate de los muertos hace alusión al nuevo nacimiento. Cuando dice levántate de los muertos es nace, busca el nacer de nuevo. Claro, no es por voluntad de uno, porque es obra del Espíritu Santo, pero nos invita a esa nueva naturaleza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Den siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora esta frase, hasta ahí vamos a terminar nuestra lectura. Esta frase, someteos unos a otros en el temor de Dios, significa establezcan el orden con la palabra de Dios. Si tienes a tu esposo o a tu esposa a un lado, dile: vamos a establecer el orden en nuestro hogar con la palabra de Dios. Díselo a tu esposa, a tu esposo: vamos a establecer el orden en nuestro hogar con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, estos son versículos impactantes, ¿verdad? Son poderosos, son impresionantes, porque lo que Pablo acaba de decir es que si en verdad tenemos una nueva vida en Cristo, no deberíamos de ninguna manera seguir caminando en los caminos del mundo. Si decimos que tenemos a Jesús, si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida no debería de ser como la de antes. No deberíamos andar como los gentiles. Y si se dan cuenta, Pablo nos da una lista impresionante de mundanalidades. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Ahora, cuando yo leo esto, se me viene a la mente, estamos hablando de familias felices con Cristo, se me viene a la mente la familia o el matrimonio de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ese matrimonio? Fue un desastre. Se suponía que ellos ya caminaban en una nueva vida en Cristo, como lo acaba de exponer el apóstol Pablo. Se supone que ellos ya tenían una nueva naturaleza en Cristo, como tú y como yo. Se supone que eran un matrimonio temeroso de Dios, como el tuyo y como el mío. Sin embargo, ustedes recordarán, ellos dejaron que Satanás llenara su corazón y pensaron que podían mentir al Espíritu Santo y a los apóstoles, lo cual era un asunto imposible. Y esto me hace reflexionar en gran manera, porque cuántos hogares hoy en día están también dejando que Satanás llene sus corazones para vivir como el mundo o para retroceder en su caminar, y por eso es que no son felices. ¿Sí? Vienen a Cristo, nacen de nuevo, pero algo pasa en el camino, como Ananías y Zafira, que son engañados por el mundo, son engañados por Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el dueño de todo esto. En ese sentido, el Señor le permitió gobernar, le permitió controlar, ¿sí? Jesús dijo: mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, pero a él le dio la autoridad sobre el mundo. Por eso es que le ofreció a Jesús en el monte de la tentación todo lo que le ofreció: los reinos de la tierra, la fama, la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo o los cristianos, cuando venimos a Cristo, siempre a veces hay una tendencia a volver al mundo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo aquí? Bueno, esa es una buena noticia. Entonces se supone que nuestras familias son muy diferentes a las del mundo, ¿no lo creen? Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17, el Espíritu Santo escribe y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta frase significa que ya no vivas como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Esta declaración es bárbara, porque Pablo se supone que les está predicando a una iglesia, ¿sí? Él debiendo quizá llevarles un tipo de mensaje diferente, más espiritual, más profundo, digamos más teológico, ¿sí? Más revelador, más temas de la gracia de Dios, de la justificación, de la redención, de la venida de Cristo, yo qué sé. Les está exhortando y les está diciendo que muchos se están entregando a la lascivia para cometer actos de avidez con toda clase de inmundicia como era su vida antes de Cristo. O sea, si notan ustedes, Pablo está realmente escandalizado porque está viendo dos aspectos terribles en la iglesia de Éfeso. En primer lugar, Pablo ve un entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa un entendimiento entenebrecido? Tinieblas en la mente. Tinieblas en la mente. ¿Y cómo podemos explicar tinieblas en la mente? Deseos contrarios a los deseos de Dios. Él venía hablando de la luz. Entonces, cuando un cristiano comienza a tener deseos en contra de los deseos de Dios, manifiesta tener tinieblas en la mente. Y en segundo lugar, él ve dureza en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estaban en tinieblas, sino que recibían el mensaje de Dios, pero estaban endurecidos de su corazón. Es decir, eran cristianos que entraban y salían igual. Oían, les entraba por una oreja y les salía por la otra. Lo que oían no les bajaba al corazón. Y como no les bajaba al corazón, no se convertía en convicción. Y como no era una convicción en ellos, no vivían como hijos de luz. Pablo está escandalizado. Dice, no es posible que ustedes, habiendo conocido a Cristo y habiendo adquirido una nueva naturaleza en Cristo, ahora vivan como los gentiles. Por eso no son felices. Porque vienen a la iglesia, escuchan un sermón, escuchan una palabra, pero no impacta, no transforma sus vidas y por eso no son felices en el hogar. Pablo se está dando cuenta que estas familias van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo porque tienen la misma conducta que los gentiles. Pelean o peleaban igual que los gentiles, se ofendían esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, como lo hacían los gentiles. Se engañaban entre ellos en actos de infidelidad como lo hacían los gentiles, se divorciaban por la dureza de sus corazones igual que los gentiles, no había transparencia en sus conductas, había humillaciones, menosprecios y no estaban honrando a Dios como familia. Ellos tenían el conocimiento de Dios en sus mentes, pero no había bajado a su corazón porque sus vidas no contrastaban con lo que ellos profesaban o con lo que ellos decían ser. Esta es una confrontación directa, ¿no es cierto, hermanos? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Hace 2750 años precisamente Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ellos, claro, eran como algunos de nosotros, ¿verdad? Que venían a la iglesia, conocían la ley de Moisés, conocían los mandamientos de Dios, eran meticulosos en los aspectos de la ley, tan meticulosos que Jesucristo le dijo a los representantes de Dios, ustedes son unos verdaderos hipócritas, porque ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento había animales puros y animales inmundos, ¿sí? Y ellos, uno de los animales inmundos era el mosquito. Si ellos por algo comían un mosco accidentalmente, se contaminaban espiritualmente. Así que antes de beber su vino, su leche o su agua, ellos ponían una tela muy fina y entonces derramaban el contenido líquido que iban a beber. Y la idea, la intención era que si llegara a haber un mosco no se fuera, para que no se fueran a contaminar. Pero eran ladrones, eran adúlteros, eran mentirosos, eran murmuradores, eran lasciviosos. Ustedes saben, Jesús les dijo, son cisternas rotas, no retienen el agua, no retienen los principios, no retienen los mandamientos. Ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero su interior está lleno de mortandad.
¿sí? Y Jesús le dijo, son unos hipócritas porque cuelan el mosquito pero se tragan el camello. El camello era el animal inmundo más grande en el Antiguo Testamento. Eran meticulosos en los pequeños asuntos, pero en los más importantes no lo eran. Pasaban por alto la justicia, pasaban por alto la fe, pasaban por alto la verdad, el amor, etcétera, 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 y son catalogados, señalados por Cristo como los más grandes hipócritas. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tenían el vocabulario cristiano que tú y yo tenemos, tenían el conocimiento bíblico que tú y yo tenemos, posiblemente servían en la iglesia como ustedes sirven en esta iglesia, pero todo ese conocimiento no les servía de nada porque en sus casas vivían igual que los gentiles. Y esta es una pregunta que nos confronta porque debemos preguntarnos, ¿cómo vivo yo en mi hogar? ¿Como un hijo de Dios o como un gentil? Un gentil significa alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha tenido un encuentro con Dios, alguien que no es diferente en nada a la demás gente del mundo. ¿Cómo es nuestro hogar? Hay una frase interesante que dice, la belleza exterior no siempre va unida a una belleza interior y tú eres la prueba. La belleza exterior no siempre va unida a una belleza interior y tú eres la prueba. Te levantas antes de venir a la iglesia, te ves en el espejo, te cepillas el bigote, ¿verdad? Te peinas bien, te alineas, te pones tu loción, boleas tus zapatos, te pones tus calcetines que combinen con tu ropa, el reloj que va con tu ropa, etcétera, etcétera. Hasta los lentes los escogemos, ¿verdad? Te ves al espejo, te ves tu belleza exterior, pero no ves tu belleza interior. Y si llegas a ver tu belleza interior o tu interior, te das cuenta que no es tan bella como tu belleza exterior. Y algo está mal ahí. Porque con tus labios honras al Señor, pero tu corazón está lejos de Dios. Por eso Pablo, a esta iglesia que le preocupa bastante, como a los pastores nos preocupan nuestras congregaciones, él usa un lenguaje figurado para decirles que necesitan un cambio de vida urgente. Y Pablo les dice, va a usar una figura para enseñarles que deben cambiarse la ropa vieja y revestirse del nuevo hombre. Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despójense del viejo hombre. Es decir, quiten la conducta anterior. Porque este hombre, siga su mirada en la lectura, está viciado conforme a los deseos que no son verdaderos, sino engañosos. Verso 23. Lo que deben hacer es renovarse en el espíritu de su mente. Esta renovación en el espíritu de la mente significa actúen conforme al nuevo nacimiento que ahora hay en sus mentes. ¿Sí? Ya no actúen como antes, ahora actúen con un entendimiento nuevo. Versículo 24, y vístanse o pónganse encima del nuevo hombre, o vestidos del nuevo hombre, o pónganse encima de su viejo hombre al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, esta nueva naturaleza es la que Cristo nos heredó. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, Pablo está diciendo, tienen ejemplos buenos. No solo los apóstoles, no solo los profetas. ¿Saben ustedes que los profetas eran la mejor gente de aquella época en la sociedad? Eran los más honorables, los más rectos, ¿sí? Era la gente más admirada. Y Pablo dice, bueno, tienen buenos ejemplos, pero el mayor de todos es Jesucristo. Vístanse según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿cuál era el problema que Pablo está detectando en estas familias cristianas? Lo que Pablo detecta es que sus hogares se caracterizaban por mantener una vida de desobediencia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, para que no quede ninguna duda en el sermón de Pablo, él enumera una por una las conductas pecaminosas para que sepan dónde estaba la raíz de por qué no podían tener un hogar feliz. Efesios 4, 25. Por lo cual,
Y aquí comienza a dar la lista de aspectos que causaban infelicidad en el hogar. Desechen la mentira. Número 1. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 22. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se acabe un día sin que te hayas reconciliado. Verso 27. No deis lugar al diablo. Creo que ya va el número 3 ahí. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, quítense el enojo, quítense la ira y la gritería, dejen de maldecirse y quiten toda malicia de su corazón. Quiten toda malicia de su vocabulario, quiten toda malicia de sus acciones. Wow, lo que Pablo está haciendo, hermanos, es mencionar una lista, es larga, quizá no tan larga como los pecados que hoy vemos en el mundo, pero es una lista demasiado sucia. ¿Lo notaron? Es basura lo que Pablo está diciendo que hay en los hogares. Los hogares de estos cristianos estaban llenos de pecado. ¡Qué tragedia! Estaban llenos de mentira, estaban llenos de ira, estaban llenos de robo, de malas palabras. La esposa estaba amargada por algo, el esposo estaba amargado por algo, los hijos estaban amargados por los padres. Eran familias resentidas. ¿Te puedes imaginar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo así mentiroso, iracundo, ladrón, con malas palabras, amargados, resentido en su corazón? ¿Saben qué podemos descubrir en esta iglesia en Éfeso? Que era una iglesia quizá bonita por fuera, pero Cristo brillaba por su ausencia. Y había infelicidad en las familias de esta congregación. Entonces, algo que tenía que hacer, si aspiraban a tener una familia feliz, Pablo les pide que tenían que reemplazar todas estas cosas por aspectos que proceden del Espíritu Santo, como la amabilidad, como la benevolencia, la ternura, el amor, el buen trato, la caballerosidad, el espíritu de servicio que debía haber en el matrimonio, que el esposo le sirva a la esposa, que la esposa le sirva al esposo, que los esposos, los padres puedan servirle a sus hijos y que los hijos le sirvan a sus padres. Pablo está preocupado. Cristo está preocupado el día de hoy por su iglesia. Las oficinas de consejería de las iglesias están llenas y el 99% de los problemas son familiares. Siempre el 99% es que si él no fuera como es, o si ella no fuera como es que la culpa la tienen mis hijos, no, la culpa la tiene mi papá, no, la culpa la tiene mi mamá. El 99% de las oficinas pastorales están llenas de quejas de familias que no están satisfechas, que no son felices. Hace unas semanas una esposa de un pastor se ministraba con mi esposa y ¿sabe lo que le decía? Le decía, Paola, le decía, yo admiro a mi esposo, ¿cómo es? Admiro que él es un hombre muy paciente con la iglesia. Mi esposo es muy amable con la congregación. Mi esposo es muy amoroso con la congregación. Él es muy paciente, muy tolerante, pero conmigo es todo lo contrario. Conmigo, decía esta esposa de pastor, es gruñón. Conmigo es intolerante. Conmigo es indiferente. Es más, a veces he tenido ganas de llorar por algo y no me deja llorar. Y me dice, es que tus sentimientos te gobiernan. Pablo está preocupado por cristianos así. Afuera somos amables con la secretaria, pero con tu esposa no. Somos bondadosos, somos generosos con la gente de afuera, pero con los nuestros no. ¿Qué está pasando? Hay infelicidad en el hogar.
Y es que la entrega es la acción más poderosa que define el verdadero amor y la verdadera felicidad. De hecho, Pablo los confrontó poniendo como ejemplo a Cristo. Pablo les fijó el estándar. Dijo, yo no soy el ejemplo es Cristo. Y así como Cristo se entregó por ustedes, ustedes deberían entregarse por los suyos también, para que puedan ser una familia feliz, un hogar feliz. Pablo le escribió a los de Éfeso en el capítulo 5, verso 1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así sean ustedes en el hogar. Ahora es obvio que Pablo fijó el estándar sobre el matrimonio a los cristianos. Él no le está hablando, no se está dirigiendo a los inconversos. ¿Qué quiere decir? Que si aquí alguno no es cristiano, si alguno de los que están aquí no tiene a Jesús en su corazón, no tienes esperanza alguna de que tu matrimonio sea un matrimonio feliz. No tienes ninguna esperanza. No tienes ninguna esperanza de que tu matrimonio sea lo que Dios quiere que seas. Las 3 preguntas que el mundo se hace en la actualidad es: ¿de dónde soy? ¿Sí? ¿Cuál es la otra? ¿Quién soy? Y la otra, ¿y hacia dónde voy? ¿Sabes? Las familias debemos entender, debemos saber que esas respuestas nos las da Dios a través de su palabra en la familia. ¿Por qué me tuve que casar con ella? ¿Sí? ¿Y ahora qué va a ser de mi familia? Vea la palabra de Dios, compórtate como un hijo de Dios y vas a encontrar el propósito y la felicidad. Ahora voy a hacer un contraste, porque hay familias no cristianas que parecen tener éxito hasta cierto punto. Tienen buenas casas, tienen buenos autos, tienen buenos negocios, parecen ser buenos ciudadanos y quizá lo sean, pagan sus contribuciones, ayudan a la gente, tienen esposas de buena reputación, tienen hijos estudiosos, etcétera, etcétera. Tal vez conozcas a alguien así. Yo conozco a personas así que no son cristianas. Pero escuchen bien, si Cristo no es el Señor de la familia, las semillas del fracaso familiar ya están presentes en ese hogar. Si Cristo, repito, no es el Señor de las familias, las semillas del fracaso, de la tristeza, de la infelicidad ya están sembradas, ya están presentes en esos hogares. Son familias que no tienen verdadera estabilidad espiritual, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde la familia no es tan importante como los buenos negocios y las buenas relaciones. Tenemos unos amigos que tienen mucho dinero, no son cristianos, tienen negocios bastante exitosos, tienen una buena casa, se jactan de tener amigos famosos, dicen, es que mi amiga es la esposa del presidente de la república, es que mi amigo es el actor de televisión, es que mi amigo es el deportista famoso. Parece que tienen todo, pero su hija ya abortó 3 veces. El esposo parece que engaña a su mujer. Su propio hermano les comete fraude en sus negocios. Los cuñados y entre hermanos viven peleados. Y de eso estoy hablando, que si Cristo no es el núcleo de la familia, las semillas del fracaso familiar ya están presentes. Y es justamente lo que la parábola del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena nos enseña. Mateo 7, versículo 26. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, como nosotros que hoy estamos oyendo su palabra, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Pero descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon con ímpetu contra esa casa y cayó, y fue grande, grande, grande su ruina.
Tú no quieres eso para tu hogar, ¿verdad? Yo no quiero eso para mi familia. Pero he ahí lo que pasa con toda familia que no tiene a Jesús por Señor y fundamento de su hogar. Es grande su ruina. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es grande su ruina. Hogares disfuncionales, cristianos pero disfuncionales. Cristianos pero hay adulterio. Hogares cristianos pero están llenos de decepciones. Cristianos, hogares amargados. Amargados. Hogares cristianos con hijos homosexuales, con hijas lesbianas, con hijos sumidos en las drogas. Hogares fríos. Hogares cristianos pero materialistas. Estos son hogares caídos. Estos no son hogares felices. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Sí? Mientras que Lázaro, aquel hombre pobre que no tenía ni para comer, no tenía ni para yo qué sé, no tenía nada. Él mendigaba fuera de la casa de este hombre rico. Y mientras ese hombre no tenía nada para comer, murió, dice la escritura, y él fue directo al seno de Abraham, ¿se acuerdan? Pero el rico, resulta que el rico que había tenido todo en la vida, tenía su Rolls Royce allá afuera de su casa, ¿sí? Tenía si hubiese vivido en México, tenía su residencia en Lomas de Chapultepec o en Lomas del Pedregal o quizá en Santa Fe, etcétera, etcétera. No sé aquí cuál sea de las colonas más cremosas, ¿verdad? De Houston. Pero ese era Lázaro, ese era el rico. Comía de lo mejor, tenía todos los lujos. Sabes, tú vives una vida llena de lujos, ¿sí? Y tú estás en este país donde hay mucha prosperidad y donde fácilmente te puedes hacer de un automóvil, fácilmente te puedes hacer de tus tenis favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado de no identificarte con este rico, porque este rico fue insensible a la necesidad de Lázaro. Este rico que lo tenía todo se jactaba de lo que tenía y quizá en algún momento reconocía que Dios lo había bendecido. Pero el punto es que los dos mueren el mismo día. Lázaro, dice la escritura, va al seno de Abraham, pero el rico, ¿a dónde va? Al infierno. Y desde el infierno le está gritando a Abraham y le dice: Padre Abraham, aunque sea, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y que refresque mi lengua porque estoy ardiendo en esta llama. Abraham le dice: no, es imposible. Tú tuviste tus bienes y tus riquezas allá, este hombre no tenía nada y ahora es consolado aquí. Señor, pero que me refresque. No se puede porque hay una separación entre nosotros. Los de aquí no pueden ir para allá y los de allá no pueden venir para acá. El infierno es real, hermanos, y el cielo es real también. Y es real que muchas familias van a ir al infierno. Es real que muchos van a ir al cielo. Un pastor por ahí dijo: Dios es tan bueno, pero tan bueno que yo creo que sea incapaz de mandarnos al infierno. Hay dos caminos, nos dijo el Señor, por donde puedes caminar: el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, o el camino angosto que te lleva a la salvación. Tú eliges. Y Abraham le dijo: no puedo ir para allá. Le dijo: bueno, Señor, por favor, manda a Lázaro que le avise a mis hermanos, porque tengo creo que 7 hermanos que están allá y quiero que les avisen para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le respondió Abraham? No, Señor, a Abraham y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Tienen la palabra de Dios ahí, que la escuchen, que la oigan, que la bajen a su corazón y que la vivan, porque no hay otra opción en esta vida. No hay reencarnación, no hay no hay limbo donde los muertos van. No puedes pagar un dinero para que tu familiar sea sacado del infierno y sea llevado. No, eso no existe. Estamos diciendo que la felicidad radica en Cristo, se fundamenta en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Y si la felicidad radica en Cristo, si Cristo es el núcleo de la felicidad, entonces, óiganme muy bien, Cristo debe ser el primer huésped en nuestro corazón para que también lo sea en nuestro hogar. Hace unos años fuimos a una boda de unos congregantes de otro estado, y nos invitaron. Me dijeron, ¿podrías tú dar un mensaje en nuestra boda y bendecirnos al final? Ahí va a estar el registro civil. Le dije, con mucho gusto, gracias por la distinción. Y fuimos y nos quedamos impresionados del rancho que rentaron, las riquezas por todos lados. Como decimos, echaron la casa por la ventana. De decoración tenían carretas con caballos, una alfombra inmensa que parecía persa, que desde donde llegas hasta el altar donde ellos estaban. Joyas de la novia por todos lados. Wow, yo dije, ¿cuánto dinero? Oficiamos la boda. Y después de la boda nos pasaron al salón donde iba a ser la fiesta, el gozo, donde se supone que los novios honran a Cristo, donde le dicen, Señor, gracias por permitirme el matrimonio con esta mujer. Tú serás el centro de nuestro hogar, serás el centro de nuestros hijos, serás el centro de nuestra familia, de nuestros negocios. Pero fue todo lo contrario. Porque comenzó el baile, comenzó el vino, comenzó la fumadera y todos comenzaron, hermanos, como los gentiles, como los que no tienen a Dios. Nosotros nos paramos y nos fuimos. Pero ¿saben cuánto duró casado este matrimonio? ¿Saben cuánto duró? Una noche. Ellos se fueron en su luna de miel a Cancún y en esa noche se destruyeron mutuamente, se despedazaron mutuamente. Regresaron al otro día de su luna de hiel, ¿verdad?, a divorciarse. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque Cristo no era el núcleo de su matrimonio. Cristo no fue el centro de su matrimonio. Y si Cristo no era el centro de su matrimonio, no podían planear su felicidad. Porque para planear felicidad, Cristo tiene que ser el primer huésped de nuestro hogar. Cristo es el que da la felicidad. Cristo nos da el sentido de la existencia. Cristo le da sabor al matrimonio, le da sabor a la familia, le da sabor a todo. ¿De qué estamos hablando entonces, hermanos? De prioridad, prioridad. La familia es importante, sí, pero Cristo es primero. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10:37, palabras de Jesús. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, significa no es merecedor de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es merecedor de mí. Y Dios no nos está diciendo que no amemos a nuestra esposa, ni que no amemos a nuestros hijos. Tenemos que amarlos. ¿Me escucharon bien? Besa a tus hijos, abraza a tus hijos, dile a tu hijo te amo. Ay, no, ¿cómo le voy a decir te amo si ya tiene 18 años? Dile te amo, hijo. Hoy frases como esas son cursis para la sociedad, ¿verdad? Un día mi esposa y yo estábamos en la cocina, llegué por atrás, ¿verdad? Me la agarré, ¿verdad? Y la volteé. Y le di un beso y en eso entró la muchacha que nos ayudaba y esta se volteó así, ¿verdad? Para no ver, ¿sí? Y ahí estaba yo ¿verdad? Con mi muñeca y en eso entra mi hija Deborita y dice, qué cursis. Y luego entró el chiquito y dijo, guácala, ¿verdad? No, nada de guácala, todo lo contrario. Cristo, ¿cómo te lo digo? Ya me entendiste, ¿verdad? Cristo es el que produce esas ganas, esos deseos. Cuando Cristo es el centro de tu hogar, hermano, es que
En Cristo están escondidos todos los tesoros, todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios. Y cuando Cristo está en el hogar, todos esos tesoros salen, ¿verdad? Y comienzas a experimentar el beso que donde va Cristo, en ese beso está Cristo, en ese abrazo está Cristo, en esas palabras está Cristo, en esa relación que tienes con tu familia está Cristo. Y bueno, alguno dirá, no es fácil amar a un hombre como el mío, pastor. No es fácil amar a un hombre que te ha traicionado. No es fácil amar a una esposa que no te respeta. No es fácil amar a un hijo que te ha golpeado. No es fácil perdonar a una hija que deshonró tu hogar y ahora es una mamá soltera. Quizá no es fácil. Y precisamente porque no es fácil, necesitamos una fuerza sobrehumana y un poder divino que nos ayude a amar a nuestra familia en medio de tantas y tantas desilusiones. ¿No es cierto? Y ese poder divino proviene del Espíritu Santo. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo primero para poder amar a nuestra familia como Cristo ama a la iglesia. Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener una familia llena de amor y felicidad? Porque existe un falso amor. Un falso amor que parece ser bueno, pero no lo es. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pecado de David con Betsabé? ¿Sí? Bueno, parecía una verdadera atracción, pero era una atracción de la carne, era un amor de la carne, no era un amor de Dios. Era un amor falso, tan falso que Dios lo disciplinó con la muerte del hijo de esa relación. David no estaba lleno de Dios en ese momento, por eso fue vulnerable al pecado. El falso amor en la familia, donde no está el Espíritu Santo, dijo Pablo, es cuando hay fornicación o es la corrupción del amor conyugal. El falso amor es cuando hay inmundicia en el hogar, que es una forma ilícita de amar a tu pareja. Hay mujeres que son obligadas a hacer cosas incorrectas o antinaturales. El amor donde no está el Espíritu Santo es cuando hay codicia, y ayer explicaba un poco de eso, es el amor condicional. Si me das, te doy. Si no me das, no te doy. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal. Si no me apoyas, no te apoyo. Y si me apoyas, te apoyo. Ese es el amor donde hay cosas de por medio. Ese no es el amor de Dios. Todas esas son formas falsas de amar y que además provocan la santa ira de Dios. Tú no quieres eso en tu hogar, ¿verdad? Y es que el verdadero amor y la verdadera felicidad, ¿de dónde emerge? Del amor de Dios. Y el amor de Dios lo vemos con claridad, acompáñeme a Primera de Corintios, lo vemos con claridad en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. El verdadero amor y la verdadera felicidad emerge del amor de Dios. Dice Primera de Corintios 13, el amor es, léalo, a ver, con ganas, paciente. Bueno, estoy leyendo otra versión. Dice esta versión, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita, ni lleva, oiga esto, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no se alegra de la injusticia. El amor se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. El amor jamás pierde la fe. El amor siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos
y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El amor durará para siempre. Tal vez no eres un gran teólogo y quisiera hacerlo, pero sabes que si tienes amor, el amor de Dios en tu corazón, vas a tener a la mujer más feliz en tu hogar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Muchas dicen, no, yo no quiero un esposo, no me importa tanto un esposo empresario, no me importa tanto un esposo me importa, yo necesito un esposo que me ame, un esposo que se preocupe por mí, por mis necesidades, un esposo que no esté ausente cuando más lo necesito, un esposo que me cuide, un esposo que esté al pendiente de mí. Una ocasión, hace varios años, mi esposa iba a una tortillería y siempre iba a la misma pues es que la única que teníamos ahí, ¿no? Y siempre llegaba y bien, y siempre, bueno, la cosa es que un día le dije, yo voy por las tortillas. Ella estaba haciendo otra cosa. Entonces cuando voy y me formo, empiezo a ver al tortillero. No, el hombre más amable, más atento con las señoras que iban por las tortillas. ¡Wow! Dije, mi esposa, ¿verdad? Ha de ser igual de atento con mi esposa como es de atento con todas las demás. No, pero de verdad, mi reina, ¿cuánto va a querer? Y ahí hay salsita, y ahí hay totopos. Y decía, ¡wow! No, entonces para la otra le dije a mi hija Melody, acompaña a tu mamá. ¿Sí? Y le dije en el oído, cualquier cosa que veas y oigas, me dices. Me dijo, sí, papá. Le dije, no le digas a tu mamá, tú vienes y me dices. Sí, okay. Y yo estaba impaciente, ¿verdad? Y ya que la veo, y que llega Melody con una tortillita de sal en la mano. Así. Y me dice, ay, papi, el de las tortillas es bien buena onda, me dijo. Hasta a mi hija le había dado su taco de sal. Pero cuando Cristo está en el corazón del esposo y le da verdadero amor a su esposa, ese amor, hermanos, dice Pablo, dura para siempre. ¿Sí? Nadie más puede conquistar el corazón de tu esposa, ni el tortillero, ni el joyero, ni el petrolero, ni nada, sino el que la ama con el amor de Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor por eso. Lo que está haciendo Pablo es permitirle al Espíritu Santo que Él sea quien controle y dirija cada área de nuestra familia, si es que queremos experimentar su felicidad. Ahora, el Espíritu de Dios es el único que nos da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios. De hecho, sin el poder del Espíritu Santo no podemos ni siquiera comenzar a agradar a Dios. Entonces, si queremos tener hogares felices en medio de estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, hermanos, debemos comenzar a andar una vida llena del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo es una conducta santa, es una conducta visible. Como Josué que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él lo dijo públicamente, ¿no? Y quiero pensar que así fue. Mi casa y yo serviremos al Señor. O como Abraham, que fue llamado amigo de Dios y padre de la fe, una conducta piadosa visible. O como Moisés, que brillaba su rostro a causa de la gloria de Dios. O quizá como Esteban, antes de ser apedreado, ustedes se acuerdan, todos vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Su fe, su piedad era visible. Y por supuesto, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, que la gente decía, no hay otro como Él. No hay nadie como Él. Habla como quien tiene autoridad. Decían, seguramente es el Mesías que había de venir. Delante de Pedro Jesús se transfiguró, sus vestidos se hicieron resplandecientes. ¿Sabes por qué? Porque Él era un hombre, ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo,
y lo reflejaban por medio de una conducta santa, visible. El pueblo se daba cuenta, la gente se daba cuenta, las naciones se daban cuenta. Una vida llena del Espíritu Santo es así, es una vida santa, es una vida visible, es un fruto. Así lo inspiró el Espíritu Santo en Gálatas 5:22 que todos conocemos, mas el fruto o la acción del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales frutos no hay acusación, no hay reproche. ¿Dios les está hablando? Ya terminé con esto. Una ocasión, la esposa de un pastor vino y se ministró con nosotros y venía con el pastor, una iglesia muy grande en la Ciudad de México. Y nos dijo, pastores, es primera vez que vamos a hacer esto y queremos platicar con ustedes un asunto. Pero solamente venimos, dijo ella, para que ustedes escuchen y sean testigos. Yo ya tomé mi decisión, dijo la esposa del pastor. Bueno, díganos, miren, mi esposo es un gran predicador. Mi esposo es un gran pastor. Es un hombre sumamente responsable de la congregación, del liderazgo de la gente. Además, mi esposo es un gran padre. Ama a sus hijos. Les ha dado todo. Les ha dado las mejores universidades, los mejores estudios, las mejores vacaciones. Les ha dado todo lo que han querido. Mi esposo, en esos términos, es un gran esposo. Me ha dado todo. Me ha dado joyas, me ha dado buenas vacaciones, me ha dado una hermosa casa, me ha dado un hermoso automóvil, pero ¿sabe algo que no me ha dado? No me ha dado tiempo. Y yo he sido la esposa frustrada de un pastor exitoso. Soy una esposa frustrada de un pastor exitoso. Yo necesito su tiempo y no lo tengo, necesito su aprecio, sus caricias, no las tengo, porque este hombre llega, es el primero en irse, se va cuando está oscuro y regresa cuando nuestros hijos ya están dormidos. No tengo esposo, no tengo marido, no tengo el amor de este hombre. Ese es mi reproche. Y el pastor estaba agachado, avergonzado. Y ella dijo algo. Yo pensé esto durante toda mi vida, dijo esta mujer. Cuando mis hijos crezcan y si este hombre no ha cambiado, yo me voy a divorciar. Y este hombre no ha cambiado. Y yo me voy a divorciar. Y él me dice que por favor lo perdone, pero no estoy dispuesta. Y yo le dije, mira, debes saber que la Escritura no permite el divorcio si no es únicamente por adulterio. Y aun cuando hay adulterio, lo primero que Dios busca es la restauración del hogar. Y me dijo, ¿usted cree que yo no sé eso? Soy esposa de un pastor. Sí, pero yo ya tomé mi decisión. A esa mujer le faltaba amor en su hogar. Tenía todo, pero era una mujer infeliz. Su esposo pastor era un hombre famoso y es famoso hasta el día de hoy. Y es popular y es un hombre que lo invitan a todo el mundo a predicar. Y predica bien la palabra de Dios. Pero tienen un hogar infeliz, infeliz, infeliz. ¿Cómo es tu hogar? ¿Quieres tener un hogar feliz? ¿Quieres tener una familia respetable? ¿Quieres tener una familia impregnada de amor? ¿Qué me responden? ¿Sí o no? Pues necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra y comenzar a llenarnos más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia todo lo verdadero, todo lo correcto, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es el verdadero amor. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Inclinen su rostro, por favor. Todos orando. Y antes de orar por las familias de la iglesia, mientras ustedes recapacitan y reflexionan,
Yo quiero hacer un llamado. Quizá hay alguna persona o alguna familia que no tiene a Jesús en su corazón, que no le has entregado tu corazón al Señor. Y tu vida es un desastre, tu familia es un desastre. Y te has identificado con muchas cosas de las que acabamos de hablar. ¿Sabes? Tu vida no va a mejorar si Jesucristo no es el huésped principal en tu corazón, si Jesucristo no es tu Señor. El cristianismo no es una religión más, es una relación con Dios. Y si tú quieres tener una relación correcta en tu hogar, con tu esposa y con tus hijos, primero necesitas tener una relación correcta con Dios. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, si nunca le has aceptado y recibido como el Señor de tu vida, hoy es el día. Ven a Jesús, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiésale tus pecados, pídele auxilio, dile como Pedro: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Sálvame que perezco, Señor. La Escritura dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y Dios quiere que te arrepientas. Es la única forma para que sea abierta la puerta de tu corazón y penetre Jesús y se convierta el Señor de tu vida. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, ponte de pie ahí en tu lugar rápidamente y déjame orar por ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y no es que nosotros te querramos persuadir y convencer y rogar. No. Nosotros somos los que le rogamos a Dios. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, ponte de pie ahí donde estás. Hazlo. Gracias. Bienvenido. Si hay alguien más, pónganse de pie en este instante. Nada te tiene que dar más placer y más tranquilidad que hacer esto: venir a Jesús, derramar tu corazón y decirle: Señor, ayúdame, no puedo más, Señor. Si hay alguien más, se pone de pie rápidamente antes de orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. O a lo mejor tú tienes a Jesús, aceptaste a Jesús en tu corazón hace años, pero esa relación está rota y por eso tu familia está rota. Si tú eres sincero y tú consideras que esa familia esa relación con Cristo está rota, también ponte de pie y vamos a orar por ti. Háganlo rápidamente, por favor. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo sane nuestras heridas y restaure nuestro corazón y restaure nuestro hogar. Gracias, joven, por ponerte de pie. ¿Hay alguien más que dice: mi relación con Dios está rota, mi relación familiar está rota? Ponte de pie. O a lo mejor tú dices: no, mi relación con Dios no está rota, pero mi relación con mi familia sí está rota. Si es tu caso, ponte de pie también y déjame orar por ti rápidamente. El Señor quiere traer restauración y quiere traer vendas, quiere sanar tus heridas y quiere darte una nueva oportunidad. Bienvenidos todos, gracias por ponerse de pie, los que lo están haciendo. Si tú eres humilde en tu corazón y sencillo y reconoces, dile: Señor, aquí estoy. Si hay alguien más, se pone de pie, por favor. Gracias. Alguien más que quiere una restauración en su hogar, en su familia. Empiecen bien. Esta iglesia está a punto de iniciar enseñanzas acerca de la familia. Inicia bien. ¿Quieres un hogar feliz? ¿Reconoces que tienes un hogar infeliz? Ponte de pie y estamos orando por ti en un instante. Ahora sí, aquí hay líderes o diáconos o ancianos o líderes. Yo les quisiera pedir que se acerquen a esas personas que se pusieron de pie y que me ayuden a orar por ellos. Yo los voy a guiar en la oración. Rápidamente, salgan de su lugar. También le voy a pedir a mi esposa que me ayude a
aquí que se acerque de este lado a estas damas que están, me ayudes a orar por ellos, por favor. Aquí hay 3 personas que necesita que alguien se acerque a ellos para orar. Y vamos a poner nuestras oraciones en favor de ellos. Gracias, Señor. Aquí en medio también, por favor. Levanten sus manos al Señor. Aquí aquí, eso es. Acude alguien aquí. No dejen solas a estas 2 mujeres que están aquí. Digan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque he sido un hombre, una mujer que tiene rota su relación contigo. Yo no puedo aspirar a la felicidad, mucho menos puedo aspirar a la salvación, si no hago algo por restaurar mi relación familiar en el hogar. Porque tú eres un Dios coherente. Tú eres un Dios, Señor, que es luz. Y yo quiero la luz en mi vida. Quiero tu luz en mi hogar. Quiero tu luz en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. No tolero más vivir en el pecado. No quiero más vivir en la oscuridad de las tinieblas. No quiero más amarguras, decepciones, desilusiones, tristezas, lágrimas. No quiero más, Señor, que mi familia esté con amargura, contristado siempre. Quiero una familia real, una familia feliz, verdadera. Quiero que mi familia refleje el gozo de Jesús, el gozo de Dios, la alegría. Quiero que mi familia refleje en este mundo lleno de oscuridad que tengo a un Dios que cambia, que transforma, a un Dios que penetra, a un Dios que divide la carne del espíritu, a un Dios que ha producido en mí una nueva naturaleza y que puedo ser un hijo de Dios coherente, no de nombre, Señor, sino de vida. Señor, oramos por estas personas. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, Señor. Y te pedimos que les des un hogar feliz. Un hogar, Señor, feliz. Si la felicidad se fue hace años, Señor, tú eres poderoso para hacer volver la felicidad y el gozo que se ha perdido. Tú eres especialista en hacer milagros. Haz un milagro, Señor, en estas familias. Pónganse de pie toda la iglesia, levanten sus manos al Señor y dile al Señor: Señor, quiero tener un hogar feliz. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, haré todo aquello que deba hacer con tal de tener la felicidad en mi hogar. Perdona mis pecados, perdona mis descuidos, perdona mi maldad, perdona la falta de amor del cual soy yo responsable. Perdona los descuidos a mi esposa, a mis hijos, al esposo. Señor, perdona todo aquello que no he hecho y que debía haber hecho desde hace tiempo. Pero hoy me das una nueva oportunidad y yo tomo esa oportunidad con agradecimiento. Acepto el desafío que has puesto hoy delante de mí, Señor, para convertirme en un esposo, en una esposa, en hijos que reflejen la luz de Jesucristo. Y yo sé, Señor, que todo lo demás vendrá por añadidura. La felicidad, la paz, la tranquilidad, el sueño tranquilo, Señor, en nuestros hogares. El comer, aunque fuera un bocado sencillo de pan, pero con paz en el hogar, con felicidad, con sonrisas. No habrá más desconfianza en nuestros hogares, Señor, sino que tu paz gobernará nuestro hogar. Porque tú eres y tú siempre serás el Señor y el núcleo y el centro de nuestro hogar. Esa decisión la estamos tomando hoy, Señor, y le pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé la valentía,
que nos dé la fuerza, que ponga el denuedo en nuestras palabras y la autoridad de Dios para saber ser familias victoriosas, familias que te honren, familias felices. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos fuerte, amén y amén.